Padre Celestial, con corazones llenos de gratitud, nos reunimos hoy para sumergirnos en tu sabiduría, la eterna de tu palabra, que es una guía invaluable para navegar por los caminos de esta vida. Te pedimos, oh Dios poderoso, que fortalezcas nuestros corazones y mentes mientras nos embarcamos en este estudio, que tu Espíritu Santo ilumine nuestros entendimientos y nos permita discernir las profundas verdades contenidas en cada versículo. Te pedimos que abras nuestros ojos, que bendigas a todos los que estamos aquí, que bendigas a los que están escuchando y los que escucharán este estudio. Y te pedimos, Señor, que la luz de tu palabra brille en cada uno de nuestros corazones. Comparte, Señor, en nosotros tu sabiduría para que podamos entender tu misericordia y tu amor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, cuando, cuando compartí el último estudio con respecto a los proverbios, nos quedamos en el capítulo 4. Hoy les quiero compartir el capítulo 5 de Proverbios. Entonces, si quieren, vamos para allá. Cambié un poquito el formato, a ver si lo notan o no lo notan, si les gusta o no les gusta. Según yo, lo hice un poquito más puntual. Pero bueno, espero llegar al punto. El capítulo 5 de Proverbios dice, amonestación contra la impureza. En un principio yo lo llamo como un canto a la fidelidad y a la redención de Dios. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un capítulo que resuena este canto a la fidelidad. ¿Por qué? Porque no solo es en el ámbito matrimonial, sino también en la relación más profunda que el ser humano puede establecer, que es una relación con Dios. ¿A qué me refiero? Proverbios 5 nos ofrece una historia cargada de simbolismos y enseñanzas espirituales que nos invitan a reflexionar sobre las tentaciones, la intimidad sagrada y las consecuencias de la infidelidad. Al inicio nos vamos a encontrar con esa advertencia del padre sabio, en este caso Salomón, en donde él está dirigiéndose a su hijo con un tono urgente y preocupado, y le advierte sobre los peligros de la mujer extraña, cuyos labios destilan la miel y palabras dulces, pero que al final conducen a la amargura y a la destrucción. Vamos a leer Proverbios 5, del 1 al 6, y dice, Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. La mujer extraña representa justamente estas tentaciones del mundo que nos alejan de la senda de Dios. Y es esta voz seductora del pecado que nos promete, pues sí, placeres momentáneos, satisfacción inmediata, pero que en realidad nos encadena a esta esclavitud y nos aleja de la verdadera felicidad que es con Dios. La mujer extraña seduce con sus palabras y con su apariencia, pero conduce a la muerte y a esta destrucción. Si seguimos leyendo un poquito más de los proverbios, vamos a leer ahora del 7. Creo que los vamos a ir un poquito más lejos para que podamos acabar el capítulo. Vamos a leer lo siguiente, vamos a leer del 7 en adelante, porque quiero que nos enfoquemos en un tema en particular. Dice el 7, ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aléjate de ella, aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Algo interesante aquí es justamente cómo
cómo está esta ambivalencia de la mujer extraña y la mujer que Dios da, ¿no? Donde dice en el versículo 15, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. De alguna manera, creo que hay una relación muy, muy cercana con Israel en su relación con Dios. Israel, a lo largo de su historia, y mucho más en esta época donde pues, ya fue escrito el proverbio, Israel se comportó como la joven que buscaba a la mujer extraña. Tuvo sed de su vino, tuvo sed de su aceite, pero terminó amargo como el final que vamos a ver. Abandonaron la ley de Dios y se entregaron a la idolatría buscando placeres temporales en lugar de la verdadera satisfacción que viene de Dios. Recordemos que la historia de la infidelidad de Israel con Dios nos ofrece este espejo con el que podemos ver las consecuencias devastadoras de la traición. A pesar de Israel haber sido liberado de la esclavitud en Egipto y haber recibido la ley de Dios, Israel cayó en la idolatría y la desobediencia repetidamente, no solo una vez, una tras otra. Adoraron dioses falsos, se mezclaron con las naciones paganas y olvidaron las instrucciones divinas. Esta infidelidad rompió el pacto sagrado que Dios había establecido con ellos y los llevó al exilio y al sufrimiento. Quiero que vayamos ahora a Segunda de Reyes, el capítulo 17, para que veamos justamente el ejemplo del cual les hablo. Segunda de Reyes 17. Vamos a comenzar en el versículo 5, que dice, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Jalá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego,
y se dieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían hecho ellos hecho. Y desechó Jehová toda la descendencia de Israel y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra, Siria, hasta hoy. El hasta hoy hasta me suena, pues sí, tan fresco, ¿no? Tanto que sufre Israel por su propio pecado, ¿no? Pero hay algo hermoso en Proverbios y justamente en esta parte de Reyes, donde hay una promesa, ¿no? La restauración prometida y este nuevo amanecer que Dios tiene para su pueblo. A pesar de esta infidelidad de Israel, Dios nunca nos abandona, nunca lo abandona tampoco Israel, es por su amor por ellos, por su amor por nosotros. Les envió profetas para llamarlos al arrepentimiento y les prometió una restauración futura. Si quieren, vamos a Jeremías al 31, el capítulo 31, por favor. Al 31. Quiero que veamos algo respecto a esto. Jeremías 31, vamos a leer del 31 al 34. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto es una promesa maravillosa en donde esta historia de restauración de Israel nos da la esperanza de, de estar en esta posible de redención, y nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente y vuelven a Él con un corazón humilde y contrito. En contraste con la mujer extraña de la que nos habla Salomón en el capítulo 5 de Proverbios, Dios nos invita a una intimidad profunda y exclusiva con Él. No ofrece su amor incondicional, perdón, nos ofrece su amor incondicional, su guía constante y su protección inquebrantable. La relación con Dios es tal como el matrimonio, este matrimonio sagrado, ¿no? Hasta aquí lo dice, ¿no? Como esposo, como marido, ¿no? Donde Él es el esposo y el esposo fiel y perfecto. Y nosotros somos como iglesia esa esposa amada, llamada justamente a amar también y a obedecer a su Señor. Quiero que vayamos al libro de Oseas y veamos el capítulo 2. Y vamos a ir al versículo 19 y 20. Vamos a ver lo que dice el profeta Oseas. Oseas 2, 19 y 20. Dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia.
y te esposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Algo interesante aquí y que me encanta es esto, ¿no? Que Dios promete eso. Dice, mira, no, después de todo esto, aún así te voy a desposar, ¿no? Para siempre, ¿no? La fidelidad de Dios es este escudo que nos protege de las tentaciones del mundo, es la decisión consciente de amor y de obedecer a Dios, incluso en los momentos más difíciles. Es la fuerza que nos permite resistir las seducciones del pecado y mantener unida nuestra relación con Él. La historia de Proverbios 5, junto con la narrativa que estamos viendo de la infidelidad, también nos lleva a la restauración de Israel, nos invita a reflexionar sobre nuestras decisiones y a buscar la vida de Dios para construir esta relación sólida, duradera y consistente con Él. Recordemos que la fidelidad a Dios es un regalo que enriquece nuestras vidas y nos permite experimentar el amor verdadero en su plenitud. Que esta historia nos inspire a mantenernos firmes en nuestra fe y a seguir el camino de justicia y a la obediencia sobre todo, para que podamos disfrutar de la intimidad con Dios y de las bendiciones que Él tiene reservadas para aquellos que le aman y le sirven con fidelidad. ¿Cuántas parejas cuando ustedes escuchan que dejó el marido a su mujer con el hijo y lo abandona? Pues cuántos no conocemos de esos, ¿no? Y después de que pase el tiempo, pues el mismo tiempo es el que te dice, ¿no? Cómo, cómo no es miel sobre hojuelas, sino en realidad sufren las dos partes, ¿no? Y sobre todo los hijos. Los hijos son los que más sufren, ¿no? Creo que de alguna manera la promesa de Dios en su palabra es esta, que justamente Él te recrea si tú lo obedeces, ¿no? Y pese a que hubo justamente toda esta infidelidad de Israel y que nosotros antes de conocer a Cristo, pues también la podemos tener, e incluso conociendo a Cristo cuando te vuelves y dices, no, no, como que hoy no quiero hablar con Dios, no quiero leer, y te alejas. Dios aún así, si tú eres su hijo, su hija, te jala con las situaciones. Me decía, me decía Miguel en la semana que cómo estaba, eh, que sentía algo, ¿no? Y bueno, pues es pastor. Ahora sí que él nos conoce a todos, ¿no? Y le decía, sí, hay ciertas cosas, ¿no? Resumiendo, fue que le dije, pues ya saben, parte de la familia, ¿no? Como ustedes saben, bueno, pues Tete ha estado recuperándose. Eh, Mi mamá también estaba recuperándose. Yo también, ¿no? Ahí mi doctora Denny sabe también, ¿no? Y bueno, la parte de salud pues no es ajena a nadie, ¿no? Todos vamos a enfermar, pero todo esto pues sí te llega a hacer, a tener esta pesadumbre, ¿no? Pero no por eso vas a ser infiel a Dios, ¿no? Sin embargo, cuando la cadenita empiezas como a poner más eslabones, ¿no? Y hablando de la infidelidad, donde la mujer extraña te pone estas cadenas, ¿no? Hablando de la infidelidad con Dios y ves que cada eslabón es como un problema y vas que va creciendo y va creciendo y va creciendo. Hay personas que tienen una gran cadena, ¿no? Pero esa no se la dan a Dios, no permiten que Dios los libere, que Dios les corte, que uno vaya con Él. Y de repente, todos estos días que igual no fuiste con Él, no leíste, no oraste, pues es como decía David después, ¿no? Dice, pues obviamente todo mi verde en mi campo, ¿no? Se hizo seco. Y hoy lo vemos, ¿no? Hoy lo podemos experimentar porque en este mundo, pues sí, por lo menos nos ha tocado una gran sequía, ¿no? Y poco a poco, pues ya no hay agua, poco a poco el agua que hay, pues, se contamina. Y entonces empieza el eslabón y cada cadena y cada cadena. Pero la palabra de Dios y justamente la garantía de Dios de la restauración, ahí está. Ahí está y tenemos que ir con Él. Y como decíamos en el estudio, siempre que alguien va con un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón dispuesto a aprender, dispuesto a amar, dispuesto a obedecer a Dios, Él no nos va a dejar. Él no nos va a dejar, así como no va a dejar a su pueblo Israel, hasta que ellos crean en Jesucristo como su Hijo y hasta que Dios en nosotros
nos compensa justamente cada día con el trabajo que hace para que nosotros no nos desprendamos de él, que sea esto eterno y que podamos aprender del libro de Proverbios, cómo te pone esas dos fases, ¿no? La infidelidad y la fidelidad, ¿no? Espero que te haya quedado un poquito. Creo que quería echarme el otro, el capítulo 5, pero creo que es suficiente, creo que estuvo cortito, pero sustancioso, porque lo comentaron de más, pero lo importante es eso, que pese a nuestros errores, pues sabemos que Dios es fiel y gracias a Dios por la entrega, por su amor, porque en cada una de las pruebas, pues sabemos que Él está ahí y más si nos entregamos a Él, ¿no? Ya te dejas, liberas todo y dices, Dios lleva mi vida, ¿no? Bueno, muchas veces. Sin duda alguna, Dios siempre tiene cosas que decirnos. Cuando nosotros oramos porque Dios guíe el estudio, a mí me sorprende cómo el Espíritu Santo siempre promete, siempre actúa y actúa de acuerdo a lo que nosotros pedimos. Nosotros hoy vamos a empezar un, eh, uno nuevo, un aspecto nuevo de lo que es la santidad del Señor, que la mayoría de nosotros conocemos. Se titula Sed santos porque yo soy santo. Y para que nosotros llegamos a ser santos, a veces tenemos que experimentar cosas. Experimentamos pruebas, experimentamos sufrimiento, esperamos que sean temporales y no duraderas. La verdad es que las pruebas destruyen nuestros propios planes o nuestros propósitos equivocados de la vida. ¿Por qué? Porque el propósito es que nosotros crezcamos en santidad. Recuerden que uno de los problemas que nosotros tenemos en relación con nuestro Señor Jesucristo es la diferencia de pensamiento. Nosotros tenemos una mente limitada en cuanto a la visión de las cosas y Dios tiene una mente ilimitada a tal grado, como ya hemos mencionado muchas veces, que todas las cosas estaban terminadas desde antes de la fundación del mundo. Dios, en su infinita sabiduría, todo lo hizo anticipadamente antes de concretar nada. Entonces, nosotros tenemos que aprender como creyentes a cambiar nuestros conceptos de la vida. Vemos, por ejemplo, a Job, una persona de quien Dios da testimonio, cómo él no entendía el porqué de sus pruebas. Dios mismo dijo, no hay hombre justo en la tierra como este. Y él cuando entra en las pruebas no entendía. Entonces, a veces nosotros tenemos que cambiar nuestros conceptos. Primero, nos tenemos que recordar que pasaremos una eternidad con Dios, donde ya no habrá tristeza, ni dolor, ni sufrimiento, y donde Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Estaremos siempre con Él y gozando de los beneficios de su amor eternamente. Esta vida es una vida temporal y no es simplemente como todos quisiéramos para vivirla con felicidad y obtener una realización personal. No, el sentido verdadero de la vida es que nosotros tenemos que aprender a servir y a honrar a Dios. Cuando nosotros tenemos una idea diferente, claro que vamos a sufrir. Claro que no vamos a entender muchas veces por qué nos pasan cosas. Recuerden el diálogo de Job con sus amigos, ¿no? Ellos se equivocaron. Hay conceptos verdaderos, pero la mayoría de sus conceptos se equivocaron con Job. Y Job decía, vuestros baluartes son baluartes de ceniza, ¿sí? Y sus pensamientos son como el lodo, como el barro. ¿Por qué? Tenían noción, pero no sabían cómo aplicarla.
Nosotros, cuando empezamos a enfrentar pruebas en nuestra vida, pues empezamos a buscar en nuestra vida. Y claro, siempre es importante primero ver si hay pecado, que es lo que nos roba la comunión con Dios. Pero también tenemos que entender que a través de las pruebas Dios está haciendo un trabajo en nuestra vida. Pero una cosa tenemos que tener en mente, siempre tenemos que honrar a Dios. Tenemos que, o sea, no le debemos atribuir a Dios despropósito alguno en lo que nos sucede. Y a veces esta vida que nos hace larga, sobre todo cuando estamos en una prueba, pero realmente nos damos cuenta que no es nada larga en función de la eternidad. Es como un chispazo en la vida eterna. Cuando ya estemos en la presencia de Dios, todo este tipo de cosas que vimos lo veremos como un sueño, como una pesadilla que pasó. Entonces, es importante poner los ojos en la eternidad, poner los ojos en el propósito de Dios y eso nos va a permitir a nosotros ubicarnos en cuanto el propósito que Dios tiene en esta vida una vez que nos convertimos y por el cual Él nos deja en, en este mundo. ¿Sí? Entonces, no debemos de pensar que porque Dios nos ama, no permitirá que experimentemos sufrimientos. Hasta es posible que suceda lo contrario. Dios puede trabajar en en nuestro ser a través del sufrimiento, porque Él tiene un propósito. Y Él quiere que nosotros aprendamos a hacer su voluntad. Muchas veces estamos muy testarudos y muy necios sobre algo que queremos. Las cosas tienen que ser así. Y Dios empieza a mostrarnos que es de otra manera y nos entercamos. Nos, eh, nos ponemos así como una piedra en lo que nosotros decíamos y las cosas nunca van a salir bien cuando nosotros nos salimos de la voluntad y del camino del Señor. Lo importante es que todos vamos a pasar por este valle, todos vamos a experimentar pruebas en la vida. No hay quien no. Las pruebas de la vida ya sean permitidas, así como Dios le permitió a Satanás tocar a Job, primero pues, quitarle sus bienes, luego su cuerpo, pero son medios que Dios permite para que nosotros nos desarrollemos en nuestra vida espiritual. ¿Qué caso tiene, viéndolo fríamente, poner los ojos en las cosas de esta vida, cuando las cosas de esta vida se van a destruir todas? Recuerden, Pedro, todos los elementos al fuego serán consumidos, y la tierra y las obras que en ella hay serán deshechos. Si todo esto ha de ser así, ¿cómo no debéis aprender a vivir en santa y piadosa manera? Ahí está. ¿Por qué poner el corazón en lo que es temporal? Entonces, cuando nosotros enfrentemos dificultades, en lugar de preguntarnos, ¿quién me hizo esto? ¿Cómo me salgo de esta situación? Más bien debemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de ellas? ¿Cómo puedo mejorar o cómo puedo afirmar mi carácter? Las pruebas nos arrancan el egoísmo. Casi, casi es como los hijos. Uno en la vida se enamora, se casa y todo es hermoso, pero cuando vienen los hijos ya todo es trabajar para los hijos y cuidarlos y ver por ellos, velar por su salud. Y cambia la manera de pensar. Todo lo que tú pensabas antes resulta que no fue así. Entonces, este es un ejemplo de cómo es esta vida y cómo Dios quiere trabajar con nosotros. Él quiere que cambiemos nuestra forma de pensar. Recuerden una cosa muy importante. El amor de Dios no puede ser ni limitado ni puede ser medido. Por más que nosotros lleguemos a sufrir en esta vida, aunque no lo entendamos. Recuerden, Job nunca entendió, ni Dios le dio una respuesta del por qué, a final de cuentas. Pero hay promesas como esta, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
sea, nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, ¿qué es lo más importante para nosotros? Creer en ese amor y tratar de experimentarlo a través de lo que vivimos. Quiere decir que si Dios permite una prueba en nuestra vida, entonces nosotros podemos buscar o experimentar el amor de Dios a través de esa prueba. Las pruebas nos quitan la suficiencia, nos arrancan el egoísmo, nos cuestionan en cuanto a nuestros caminos, cambian nuestra manera de pensar. ¿Sí? Hace rato estaba leyendo que las pruebas son como una sequía. Y esta sequía, ¿qué pasa con los árboles o las plantas cuando vienen las sequías? Empiezan a crecer sus raíces en forma más profunda para alcanzar el agua. Y nosotros no creceríamos si no fuera a través de las pruebas. Nuestras raíces, o sea, nuestra vida, a través de las pruebas nosotros profundizamos en nuestra relación con Dios. Profundizamos en sus promesas. Es verdad. La prueba no sería prueba si es incierto, o sea, si ya tenemos la aparente solución. Siempre en una prueba hay incertidumbre de por qué será, qué hice, qué sucederá, me apoyará Dios o me abandonará. Estar del lado de la no prueba en relación con alguien que vive en la prueba es como los amigos de Job, los tres primeros. O sea, lo vieron, callaron y después lo juzgaron. ¿Cómo ves tú cuando un creyente, compañero tuyo en la iglesia, está sufriendo pruebas? ¿Cuál es tu primera actitud? Generalmente las pruebas nos ayudan también, que cuando nosotros sufrimos, aprendemos y apelamos a la misericordia, apelamos a la misericordia. Dice un pasaje, con el misericordioso te mostrarás misericordioso e íntegro para con el hombre íntegro. Entonces, muchas veces a través de esto nosotros podemos ver áreas de nuestra vida que si Dios a través de una prueba no profundizara o exacerbara hasta lo más profundo de nosotros, nunca saldría a la luz. Nunca nos daríamos cuenta. Pero Dios, que tomó un compromiso con nosotros, su labor es hacernos ver. Su labor es hacer que veamos desde un punto de vista diferente. ¿Por qué esta introducción? Si lo que estamos viendo es ser santos, porque yo soy santos. Pero dime una cosa, ¿cómo, cómo vas tú a pensar en la santidad si siempre sigues tus propios caminos? Y tus caminos te conducen a la satisfacción y al pecado. De ahí muy importante lo que hoy Mauricio nos expuso a través del Proverbio 7. Pero hay una cosa muy importante de este proverbio, que la persona que cae en tentación, o sea, la mujer lo sorprende, pero en realidad no lo sorprende. Porque si nosotros leemos con cuidado esta historia, vamos a saber que él sabía dónde está, que él sabía el lugar donde, en la esquina donde se ponía. Entonces, nos damos cuenta que muchas veces nosotros en las tentaciones le damos un matiz diferente a lo que realmente hay en nuestro corazón. Y eso es lo importante de las pruebas, que saca a flote esto. ¿Por qué las cosas no me salen como yo quiero? ¿Por qué si yo planeo mi vida de esta manera y Dios me cambia la jugada, me tambalea? Bueno, el objetivo es que aprendamos a participar de su santidad. Y esto quiere decir, si Él dice, sed santos porque yo soy santo, quiere decir que tenemos que aprender a ver y a pensar como Él piensa, desde el punto de vista de Dios. Más adelante, en este mismo estudio, vamos a ahondar en un pasaje de la Biblia de Romanos 12, 1, 2, todos lo han de conocer. Renovados por medio de transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo vamos a ver más a detalle. Pero las pruebas renuevan nuestro entendimiento.
anhelar la santidad de Dios, porque si Dios dijo, y es una cosa que dice desde el Antiguo Testamento, sed santos, porque yo soy santos, quiere decir que para un creyente verdadero, la santidad debe ser la prioridad en su vida, parecerse a su Señor que lo rescató. Desde, desde los inicios de la iglesia, todos los que se convertían eran llamados santos. Y nosotros tenemos un concepto de que el santo ha sufrido, sufre cambios, o sea, de acuerdo a nuestro vocabulario, ¿sí? O sea, tenemos la imagen de una persona súper recta, intachable, que trascendió en relación de todos los demás. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana pues, ha idealizado a ciertas personas a los que canonizan, ¿verdad? Que tuvieron una vida aparentemente ejemplar y los canonizan como personas diferentes, muy especiales, como heroínas. Pero en realidad, la palabra de Dios llama santo a una persona común y corriente que se convierte a Dios. ¿Sí? O sea, el concepto idealizado de la religión católica es errado totalmente. ¿Por qué? Porque santo es separado o apartado para Dios. Y desde el momento que nos convertimos, que Dios nos salva, Él ya nos selló, ya nos apartó, ya nos predestinó, ¿sí? Ya nos cambió el futuro. Pero todo esto va en relación a el plan eterno de Dios. No limitemos el poder y la sabiduría de Dios a lo temporal. Eso es lo que muchas veces es nuestro tropiezo, que solo vemos lo temporal. ¿Por qué? Porque buscamos la autosatisfacción. Y el principio del pecado es buscar la autosatisfacción. O sea, yo voy a tener satisfacción independientemente de lo que tú digas, Dios. A mí lo que me importa es el aquí y el ahora, ¿no? ¿Cuántos dichos así no hay? Acabémonos el vino antes de que el vino acabe con nosotros. Frases así. ¿Quién no ha oído esa frase? ¿No la han oído? Pues es muy común entre las personas, ¿no? Pero son frases que la gente usa. Pero en realidad, desde el momento en que Dios nos sella y nos aparta, ya nuestros objetivos en la vida deben de cambiar. Nos tenemos que proyectarnos, nuestro anhelo debe ser como Jesús, parecidos a Él. Sabemos que esa obra no la podemos llevar a cabo nosotros, acabaríamos frustrando. Por eso es que el falso convertido empieza a tratar de cumplir todos los requisitos cristianos. Vamos a suponer que aquí en una iglesia hay un falso convertido. Pues empieza a orar, empieza a hacer, empieza a decir. Pero conforme Dios va avanzando, va a llegar el momento en que llegue al límite de sus fuerzas. Podríamos decirlo de otra manera, al límite del esfuerzo humano por cambiar. Ya los primeros capítulos de Romano nos dicen que no podemos cambiar, que todos pecamos, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros sabemos que si tan solo un ser humano, independiente a Cristo, obviamente, tan solo un ser humano cumpliera la ley, no moriría. Porque eso dice la ley. El que cumpla mis mandamientos vivirá por ellos y no morirá. Todos la incumplimos. Por tanto, tratar de llevar a cabo un cristianismo a través de el esfuerzo humano está garantizado el fracaso y la deserción. De ahí la importancia de sugerirles que chequen su vida. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no sabéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Tenemos que estar examinando. Si Dios te confirma que estás en la fe, entonces tú debes de saber que ya no eres la misma persona de antes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron.
He aquí todas son hechas nuevas. Esta promesa o esta aseveración de Romanos 2 Corintios 5:17, esta aseveración, ¿es solo una ilusión o es una verdad? Es una verdad. El que está en Cristo es una nueva persona. Volvió a nacer, lo que Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, si ya somos salvos, si Dios ya nos cambió, quiere decir que las metas de nuestra vida, la manera de pensar en nuestra vida, ya no se va a enfocar en lo temporal, porque todo lo que hay en este mundo tiene relación con el pecado. Si no, primero de Juan 2:15 al 17 diría, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, tú te podrás preguntar, bueno, pero qué extraño, ¿por qué? Y hace poco alguien hizo una pregunta relacionada con esto. ¿Por qué, si nosotros somos santos, por qué tengo que estar luchando contra el pecado? ¿Por qué tengo que luchar cada día con las tentaciones? ¿Por qué donde más soy atacado es en mis áreas de debilidad? Pues ahí empieza la respuesta de Dios de las pruebas. Porque a través de la prueba, Dios nos muestra nuestra debilidad. Y Él, a través de la prueba, nos va a sanar, nos va a fortalecer, nos va a ayudar a corregir. ¿Cómo lo va a hacer? Primero va a cambiar nuestra mente. Nosotros caemos y caemos y caemos en el pecado porque todavía estamos bajo la influencia de nuestra antigua manera de pensar. Esa es la razón. Pero Dios dice que Dios nos dio la mente de Cristo, una nueva estructura de pensamiento, una nueva manera de pensar. Ahí es donde tenemos que concentrarnos. La prueba, cuando hay pecado, cuando hay suficiencia, cuando hay arrogancia, siempre nos lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento cambia nuestra mente. ¿Por qué podemos saber que una persona no se ha arrepentido? Porque no cambia. Una vez yo le dije a una persona que venía aquí, le dije, que si la persona que vivía con ella, su esposo, realmente, le dije que no se había arrepentido. Me dice, ¿pero por qué? Si lee la Biblia y esto. Digo, porque no ha cambiado su manera de pensar. Y tú puedes saber que no te has arrepentido porque no has cambiado tu manera de pensar. Porque cuando tú te arrepentiste, Dios te libera. ¿Qué produce el pecado? Esclavitud. El que hace pecado, Romanos 8:34, Juan 8:34, el que hace pecado, esclavos del pecado. Estamos esclavizados al pecado. ¿Qué produce el arrepentimiento? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo libertares, seréis verdaderamente libres. Romanos 8:32 y 36. Ahí está. Entonces, el camino a la santidad es un camino por medio del cual nosotros vamos a través del trabajo que hacen nuestras vidas, pareciéndonos cada día más y más a Jesús. Y esto va a implicar que nosotros vayamos cambiando la mente, que vayamos pareciendo más a Jesús, que vayamos renunciando a aquella forma de pensar, que si nos ponemos a analizar un poquito nuestra vida, si ya nos convertimos, ¿por qué razón veniste a Cristo? De alguna manera veniste a Cristo porque te dabas cuenta que había pecado en tu vida, que no podías controlar las circunstancias y que no podías tener victoria, sino que hacías lo que Pablo dijo, ¿no? Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena y que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley
en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Capítulo 7 de Romanos. No, pues ahí está. No hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco. Entonces, ¿qué pasa si tú haces lo que aborreces? Estás en esclavitud del pecado. No estás siguiendo el camino de santidad que necesitas. Reconocerlo para que arrepentirte, para que Dios te cambie la mente. Nosotros ya sabemos que el primer ataque siempre es a nuestra mente. Siempre es a nuestra mente. Y Santiago, el otro día lo mencionamos, pero ahorita me gustaría leerlo específicamente. Y Santiago nos marca con claridad este proceso, porque dice, 1:13 de Santiago, porque Dios no puede ser tentado, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado y el hecho consumado da a luz la muerte. Ese es el camino. Empieza el ataque aquí. Si tú lo consientes, empieza a trabajar, a cambiar tu mente. Te lleva a rebelarte en contra de Dios y sus principios. El pecado empieza a tomar control de tu vida y te empieza a esclavizar, al grado que ya no eres dueño de tu voluntad. Y entiendes la consecuencia, la ejecución de lo que en tu mente fue. Pero en realidad el pecado empieza en la mente. Por eso Jesús dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. El pecado empieza en la mente. Entonces, Dios a través de su trabajo, a través de las pruebas, empieza a tratar con nuestra manera de pensar, empieza a liberarnos de la esclavitud. ¿Cómo? O sea, ¿cuál es la consecuencia del pecado? El sufrimiento. A veces por un momento de satisfacción puedes echar a perder tu vida. Ejemplo, David. David Dios lo perdonó y Jesús decía, ¿quién como David? Tanto que le prometió que su Mesías, Salvador, iba a venir de su descendencia. Pero si analizamos todas las consecuencias que él tuvo por un momentito de debilidad, si él hubiera sabido, jamás lo hubiera hecho. Un hijo viola a su hija, luego el otro mata a este hijo, luego este que lo perdona se rebela y le quiere arrebatar el reino. ¿Y cuántas otras cosas nos sucedieron? Más adelante, él decide o Dios inclina que sería Salomón y viene otro que quiere arrebatar el reino y empieza a hacerlo así. O sea, sufrió, sufrió y sufrió. Es claro, Dios nos puede perdonar a nosotros cuando pecamos, pero las consecuencias siempre van a estar ahí. La Biblia nos enseña a prevenir el pecado. Y todo empieza anhelando el camino de la santidad. Porque, a ver, tú puedes decir, bueno, esto me seduce, me cautiva, y siento que me voy a hacer feliz en esto, pero si vas más allá y te empiezas a imaginar cuántas posibles consecuencias puede haber, hay un principio que se enseña en las universidades que se llama el árbol de la decisión. Y en el árbol de la decisión tú empiezas a poner de un concepto las posibles variantes que puede haber. Y cada variante tiene ramificaciones, por eso se llama árbol, ¿no? Cuando empiezas a analizar, puedes llegar a la mejor conclusión, se supone. Pero si no analizas, vas a tomar decisiones viscerales. Sin pensar, te vas a guiar por tu propio instinto y van a venir las consecuencias. Que quizá no, pero la Biblia está llena de advertencias. Entonces, cuando Dios dice que seamos santos, nos llama así
para que seamos puros, para que cambiemos, para que transformemos nuestro pensamiento, para que cada día nos renovemos. Más adelante en Santiago 1 dice, mas el que mira atentamente, el 1:25, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Y esto no quiere decir que no va a sufrir, no va a experimentar pruebas, sino que siempre saldrá adelante de ellas, de cualquiera que se presente. Entonces, la palabra santo se aplica a personas cuando Dios las selecciona, cuando Dios los aparta y empieza siempre por Dios. ¿Qué significa para Dios? Tú dices, bueno, Dios me llama santo porque creí en Cristo y ya me apartó Dios. Pero la palabra santo para Dios es diferente. Implica absoluta pureza, absoluta pureza. Y nosotros, para crecer en santidad, tenemos que empezar a aprender a pensar, no de acuerdo a cómo piensa esta vida, ni los conceptos que te da de felicidad de esta vida. Porque si fueran válidos todos los conceptos que vemos a lo largo de todo lo que se exhibe a través de las noticias, a través de libros, a través de películas, a través de muchas cosas, este mundo sería un paraíso. Si fuera una realidad que los conceptos de este mundo te llevan a la felicidad. Sin embargo, cada día vemos un mundo más vacío que se va hundiendo más en el pecado y la maldad. Esa es la consecuencia del pecado. Dios quiere que le temamos, pero tenemos que tener algo más fuerte. Necesitamos algo más fuerte y poderoso para vencer. Y ese es Dios. Por eso cuando nos convertimos, Dios nos da su Espíritu Santo. No podríamos. Pero recuerden lo que dice Ezequiel 36:27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por, por obra. ¿Crees tú en el yo haré? Si tú crees en el yo haré, vas a ir por el camino de la santidad. Porque vas a saber que tienes una fuerza, Dios en ti. ¿Qué más grata experiencia o qué más acto de grandeza Dios nos da de hacernos partícipes de la naturaleza divina? El hecho de que el Espíritu Santo entre en tu corazón es que eres partícipe de la naturaleza divina y además es el sello de la salvación, es el pasaporte al cielo, pero es el que te ayuda a entender, el que te ayuda a entender la Biblia, el que te ayuda a cambiar tu manera de pensar. Entonces, cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento que Dios hizo una nación especial, Israel, y la escogió para darle una comisión especial, que esto es que Cristo viniese a través de la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, más adelante. Es en Levítico 11:44 donde se menciona por primera vez, sed santos porque yo soy santo. Desde ahí Dios se los dice a ellas. Y este fue un llamado especial a Israel. Ahora Dios a nosotros nos hace ese llamado especial, pero espérense. ¿Quién tuvo ese primer llamado? Adán y Eva. Tuvieron ese primer llamado. O sea, ser santos, porque se relacionaban con Dios. Dice la Biblia que Adán y Eva fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Sí, es verdad. Ya nosotros no hace mucho vimos lo que significa portar la imagen de Dios, que nosotros ahora le tenemos. Personalidad, espiritualidad, conocimiento, autodeterminación o voluntad y gloria y honor. Esa es la imagen de Dios que Dios nos da. ¿Qué pasa cuando pecamos? Rompemos esto. Lo primero que se rompe es la reverencia a Dios, el respeto a Dios, a su palabra y a su persona. Luego la adoración, viene la vanagloria. O sea, cuando tú desobedeces a Dios, es que estás siguiendo, te quieres glorificar a ti mismo. Por eso se llama vanagloria. Servicio, ahí voy a ver por mí, los demás que se muelen.
Y si yo a donde quiero llegar me llevo entre las patas a muchos, no importa. Lo importante es que yo llegue. Todo eso se va rompiendo. Amor, amor por ti mismo, un amor egoísta y condicional. Se rompe el amor desinteresado que todo lo da. Y gloria, ¿le vas a dar la gloria a Dios? ¿Le vas a reclamar? Recuerda Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. O sea, todo se rompe. Pero Dios a nosotros, en Cristo, nos da la oportunidad de ser, nos restaura esta relación. Entonces, pregúntate a la luz de estos 5 conceptos, ¿cuáles de ellos se está rompiendo? ¿Sí? Entonces, el conocimiento, la autodeterminación, también nos hizo inmortales. Todos los seres humanos somos inmortales. Y recuerden, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pero somos inmortales. Entonces, ¿para qué fuimos creados? Para darle la gloria a Dios, para hacer brillar a Dios su santidad por lo que Él hizo. ¿No acaso lo primero que perdemos con el pecado es eso? ¿No lo primero que hicieron Adán y Eva fue huir de Dios cuando pecaron? ¿Sí? Quizá el placer pueda ser muy divertido, pero es temporal y destruye. Siempre la autosatisfacción te va a llevar al pecado. Pero cuando tú vives para agradar a Dios, entonces vas a cambiar. Y ahí va a cambiar tu mente. ¿Honrará a Dios el vocabulario que yo estoy usando? ¿Honrará a Dios como yo miro? ¿Honrará a Dios lo egoísta que me estoy portando con otras personas? Tan solo empieza a preguntar eso y eso puede normar tu vida de una manera muy clara. Lo que hagas como creyente, hazlo para la gloria de Dios. Y ese te va a dar el parámetro correcto. Cristo nos puso el ejemplo. Dice, nadie me quita mi vida. Yo la pongo por mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Cristo voluntariamente se ofreció. O sea que cuando tú empiezas a ser como Dios, empiezas a darte a los demás. Nada de competencias. Entonces, ya le di mucho, ya le voy a dar menos, ¿no? Y dices, no, o sea, te vas a dar. Darte es darte. Ese es el éxito del matrimonio. El fracaso es pensar que con la persona que te vas a casar te va a satisfacer, te va a complacer. Pero deja que pasen unos días después de que te cases. Vas a ver que no es así. A menos que ames verdaderamente. A menos que vayas con la mente clara de a qué vas. Igual pasa con los hijos. Los hijos son un regalo de Dios, pero son la más grande responsabilidad que Dios nos da. Y por eso es que empieza a cambiar la manera de pensar. ¿Sí? Entonces, si nosotros en esta vida seguimos el placer y la felicidad, nos vamos a desviar. Vamos a caer en pecado y el pecado siempre va a entorpecer nuestra relación con Dios. Recuerden, el pecado puede ser placentero, pero nunca va a traer felicidad. Es momentáneo, pero recuerden que nuestra conciencia está de parte de Dios. Nunca nadie puede disfrutar el pecado porque su conciencia le dice, estás haciendo mal, no mereces ser feliz. Pero ¿qué pasa si como creyente dices, por nada estés afanoso, sino sean tus peticiones conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con la acción de gracias? Si Dios, le pides algo a Dios, aunque sepas que lo puedes tener, pero se lo pides a Dios y Él te lo concede, eso que Dios te concede, lo vas a poder disfrutar totalmente. Porque no hay mala conciencia, porque es a través de Dios, ¿ven? Por eso es que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, si nosotros entendemos todo esto mentalmente,
Entonces, ¿por qué siempre estamos tentados a pecar? ¿Cuál es la diferencia entre la felicidad y el placer? ¿Vas a cambiar la felicidad por el placer? La verdadera felicidad viene de un estado de armonía y paz con Dios, donde Dios te permite disfrutar de todo. Pero si Dios es santo, estamos hablando de esto. ¿Tú crees que Dios te va a permitir disfrutar del pecado? Pues claro que no. Por eso todo viene a través de Dios. Alzad vuestros ojos a los cielos y mirad abajo a la tierra. Todo nuestro pensamiento y toda obra nuestra debe ser de esta manera, a través de Dios, a través de la aprobación de Dios. Y cuando Dios te muestra que no, entonces también vas a estar contento. Porque cuando Dios te dice que no, se te va a quitar el afán, la ansiedad, porque sabes la consecuencia de la desobediencia. ¿Y cuál fue la consecuencia de la desobediencia? Solo vamos a repasar Génesis 3:6. Adán y Eva. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, el árbol prohibido, el pecado, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pero aquí la frase importante, y así es como se presenta el pecado. Bueno para comer, agradable a la vista de los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría, la felicidad, ¿verdad? ¿Y qué les costó? Nosotros estamos sufriendo las consecuencias de esta decisión. Imagínense si hubieran imaginado cuántos miles de millones de personas iban a sufrir por esa decisión, pero no tuvieron la capacidad de ir más allá, porque no habían profundizado en su relación con Dios. Por eso qué bueno que vengas a estos estudios y que aprendas. Pero tu aprendizaje va a ser limitado si tú no te metes a la palabra de Dios a aprender directamente de Dios. Recuerden, si realmente ya eres salvo y tienes el Espíritu Santo, Él te va a enseñar, Él te va a mostrar, Él te va a abrir los ojos. Y cuando vengas a un estudio como este, entonces vas a confirmar la verdad y todo se va a afirmar en ti. Pero ¿qué pasa si tú no profundizas en la palabra? Muy en lo profundo, el tipo de decir, bueno, este dice esto, pero las cosas son así. Es muy exagerado. Nos quiere quitar la felicidad, etcétera. Nos quiere imponer una forma de pensamiento. Entonces, ese tipo de cosas pueden pasar por tu mente. Es porque no estás profundizando en la palabra de Dios. Por eso es que la Biblia debe ser tu libro de libros. Por eso en 1 de Pedro 2:2 desead con los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Quiere decir que no interpretada por ningún pensamiento humano para que por ella crezcas para la salvación. Pero cuando tú lees la Biblia y entonces vienes a un estudio y se confirma lo que dice la Biblia con lo que dice el estudio, se afirma tu pensamiento, se levanta tu convicción. Si no, todo lo vas a cuestionar. Entonces, la pregunta es, ¿alguna vez has hecho algo con ganas, aún sabiendo que tu mente y tu corazón te dicen que no? Bueno, tu mente, el corazón es engañoso. Yo creo que todos. Si alguien dijera no, yo nunca, sería un mentiroso. Por eso Pablo concluye en lo que dijimos hace rato en Romanos 7:27-24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues ahí es donde tenemos que aprender a confiar en Dios. No importa qué pruebas traiga tu vida, cada prueba tiene un propósito de llevarte a la santificación. No importa que sientas que el mundo se te viene encima. Tenemos promesas como la de Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oportuno.
Dios nunca va a dejar que pases de ahí, a menos que tengas un pensamiento equivocado. Entonces, la palabra santo nos llama a ser santos, que también tiene como equivalencia consagrado para Dios. ¿Qué entiendes tú por ser consagrado? Vivir para Dios, vivir para hacer su voluntad, vivir para complacerte. Eso debería llenar nuestra mente y la palabra de Dios nos ayuda. Deja de leer la Biblia y naturalmente vas a ver que empiezas a vivir para ti mismo. Pero nosotros tenemos que saber que hemos sido separados. Dios nos selló. Hemos sido llamados a vivir una vida diferente, que Él no nos le exige por sí mismo, sino que Él dice, ven a mí y yo la produciré, ¿no? Hebreos 13:21. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Entonces, la vida cristiana es una vida de no conformidad. ¿No conformidad a qué? Al mundo y a sus ideas. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo estudio. Vamos a ver. Padre Santo, te queremos agradecer mucho por este estudio. Te damos muchas gracias, Padre, porque tú eres santo y quieres llevarnos a esa comunión contigo que solo se puede dar a través de una verdadera santidad. Nosotros, Padre, reconocemos que somos débiles, que somos pecadores, pero también te damos gracias porque diste a tu amado Hijo Jesucristo para librarnos de la esclavitud y pecado y trasladarnos al reino de tu amado Hijo. Te damos gracias, Padre, porque tú prometes que seremos más que victoriosos por medio de ti que nos amaste. Gracias te damos por nuestra iglesia y te pedimos que sigas haciéndola crecer en amor, en santidad y que podamos darte gloria el día que tú nos visites. Padre, te queremos pedir, especialmente hoy por Margarita, que no pudo venir porque le volvió a dar su vértigo. Sánala, Señor, y tráela pronto con nosotros. También te pedimos, Padre, por todos los padecimientos que tenemos aquí, físicos, que tú nos alivies y nos des soluciones. Y por último, Padre, te queremos pedir por Rosita, que hoy es día de su cumpleaños. Te damos gracias por su vida. Ha sido un ejemplo de muchas cosas, así que, Señor, tú sigue la bendiciendo, santificando y que pueda terminar su vida sirviéndote como lo ha hecho. Señor, gracias por todo esto, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, también te pedimos por Carmina, por la cirugía que le van a hacer. Pues tú, Padre, guía a los médicos a que hagan lo que tienen que hacer exactamente como tienen que ser, que no hay error, Señor. Sabemos que el ser humano comete errores y puede haber muchas variantes que puedan hacer que algo salga mal, pero la ponemos en tus manos, confiando en que tú harás toda circunstancia para que ella salga bien, Señor, y se recupere rápido. También la ponemos en tus manos. Todo eso te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.